Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este domingo, Margarita Zavala y Felipe Calderón, así como un grupo de simpatizantes, acudieron a la sede del Instituto Nacional Electoral, el INE, para impugnar la negativa de este instituto a otorgarles el registro como partido político. Ahí el expresidente Calderón señaló que México Libre es objeto de una persecución política desde el poder. Calderón afirmó que la resolución del Consejo General del INE se basó en una regla que no está contemplada en ninguna ley y que sin fundamento se aplicó de manera arbitraria a México Libre. Por su lado, Margarita Zavala, dirigente formal de esta agrupación, señaló que cumplieron con todos los requisitos para ser partido político y que desde Palacio Nacional se les persigue porque piensan distinto. El pasado 4 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral negó a México Libre el registro porque no pudo identificar quiénes aportaron el 5% de los ingresos recabados por esta organización. La organización fundada por los Zavala Calderón respondió que todas sus aportaciones están perfectamente identificadas. Según la impugnación que presentaron, el INE estableció una consecuencia desproporcionada en materia de fiscalización, afectando el derecho fundamental de asociación de quienes decidieron afiliarse a México Libre. Hay una aplicación selectiva de la ley por parte del Instituto Nacional Electoral. Veamos qué piensan los panelistas de esta noche. Y empiezo contigo, Joana, ¿cómo lo ves? Gracias, Genaro, y gracias por darme también la oportunidad de estar en tu programa hablando del tema. Lo que vimos el pasado 4 de septiembre sí fue un golpe tremendo para la credibilidad y la confianza que teníamos en el instituto y que tanto trabajo nos ha costado construir, porque son 7 consejeros los que violaron el principio de certeza jurídica, el principio de presunción de inocencia, el de seguridad jurídica, el de debido proceso, el de la garantía de audiencia, el derecho de asociación. Y es que 3 cosas muy importantes para que la gente también lo entienda fueron las que sucedieron. Uno, insertan un nuevo criterio que no está ni en el reglamento, ni en la Constitución, ni en el acuerdo generado por el INE para formar partidos políticos e intentan a partir de ese principio decidir si una asociación o no puede tener el registro. Segundo, una consejera, Adriana Favela, dice que existe una queja, no sabe de qué se trata, sin embargo, faltando a la presunción de inocencia y sin haber tenido una evidencia, ¿no? Sin haberlo investigado, decide por esa razón votar en contra. Y el tercero es que ya se había aprobado de manera unánime el día anterior por la Comisión de Prerrogativas todo el presupuesto y lo que se había entregado en tema de fiscalización por parte de México Libre, y deciden modificar su voto de un día para otro. Sucedido eso, pues genera muchísimas dudas, genera muchas dudas a México Libre y a los demás, a la autoridad, el por qué modificar una decisión de esta manera tan abrupta. A ver, escuchamos ahora a Alfredo Lecona, que él ha sido justamente pues, crítico de la Asociación de México Libre y precisamente pues, no festejaba, pero sí entendía el hecho de que los consejeros del INE le hubieran negado el registro. ¿Qué opinas después de haber escuchado a Joana, Alfredo? Pues es que más bien lo que yo decía la semana pasada es que me daba gusto en lo personal que no avanzara la creación de este partido político de Felipe Calderón, de los Calderón Zavala, eh, pero no por las razones correctas. De entrada, qué bueno que no haya habido un desborde popular o que haya habido un movimiento que no existe en este país, un movimiento social que respalde a Felipe Calderón y a esta asociación, porque si no, sí estaríamos en un claro panorama de desmemoria y de no poder, más bien, y de que estos personajes que, pues por lo menos Calderón tiene crímenes de lesa humanidad pendientes que pagar, pues que no hay un respaldo popular para una persona como él para motivar esto, ¿no? Es un error del gobierno no estar investigando los escándalos, no nada más de corrupción, sino de impunidad y de graves violaciones a derechos humanos que hoy se llevan incluso, o que esta impunidad incluso se va llevando a consulta en un contrasentido de lo mismo que dice el presidente o de lo que se queja México Libre, ¿no? Que se está jugando desde el poder en contra de México Libre. Yo no lo veo así. La verdad es que Andrés Manuel López Obrador necesita a Felipe Calderón en la palestra pública, en la contienda electoral, para poder estar reforzando este discurso de competir, de lo que él hizo del pasado. Al presidente López Obrador le sirve o le serviría que México Libre fuera un contendiente, que hubiera una división en la oposición y demás cosas, para poder meter a todos en el mismo caso. Dicho lo anterior,
siendo bien objetivos, lo del INE sí está tremendamente sospechoso, tremendamente. Yo coincido en muchas cosas que nos dice la compañera, porque, a ver, se pudo haber construido un criterio que pudiera haberle negado el registro por otro tipo de cosas, como la participación de ministros de culto, es lo que decíamos la semana pasada. Pero si se hubiera construido ese criterio, también le hubieran tenido que negar el registro al PES. Ciertamente si hay un favoritismo y una parcialidad en la argumentación y en las razones jurídicas que dio el instituto para negarle el registro a México Libre, que lo hacen muy endeble. Hacen muy endeble esa resolución ante el Tribunal Electoral, que pues la verdad, pues, el Tribunal Electoral es un tribunal de mentiritas, ni es tribunal ni es electoral. Todas las cosas que hemos visto que han sucedido en ese órgano del Poder Judicial, cuando se trata de estos temas, pues a veces no responden al derecho sino otro tipo de intereses. Entonces creo que hay un volado, pero el INE realmente dejó la posibilidad de que el tribunal contradiga la resolución del INE y que probablemente tengamos a México Libre en la boleta electoral. Lisa, ¿están trabajando desde la política, desde el poder, para quitarle a México Libre esa posibilidad, como acusan Margarita y Felipe? ¿Están tratando, porque son diferentes, como dicen ellos? Pues yo no necesariamente creo, yo sí creo que desde el poder, digamos, hay una descalificación activa de la disidencia, lo hemos hablado muchísimo en esta mesa, que empezó, digamos, los primeros beneficiarios de ese privilegio fuimos las organizaciones de la sociedad civil, pero después se extendió a ciertos medios de comunicación y se intentó incluso, si recuerdas, allá en marzo, descalificar el movimiento feminista, porque también a las personas que estaban participando y llamando a la marcha y al paro del 9M se les tachó de conservadoras, se les tachó de traidoras, y creo que hay ese esfuerzo hay que siempre puntualizarlo, hay que rechazarlo, porque ese efectivamente, sobre todo el que se ejerce desde la tribuna presidencial, no le ayuda necesariamente ni a la calidad de la discusión pública, ni tampoco a la cantidad o calidad de las opciones políticas que le quedan a la gente al momento de contender o al momento justo de elegir cómo será representada en las elecciones tanto intermedias como federales cuando se renueve la presidencia en el 2024. Lo que sí estoy de acuerdo con la interpretación que se ha hecho, no solo, digamos, en esta mesa por Alfredo, sino en algunos de los análisis que pude leer, es que hay un criterio diferenciado que se expresa en la sesión extraordinaria del INE por la que se niegan esos registros, que debió haber aplicado también al PES. O sea, desde mi muy personal punto de vista, si no se podían haber comprobado completa y absolutamente todos los ingresos de México Libre, pero tampoco se podía comprobar la no participación fraudulenta de ministros de culto en las sesiones del PES, tendría que haberse negado el registro también al PES. El problema es que ahora el árbitro electoral queda en el medio para ser vapuleado por todos y el tribunal para ser sobreutilizado de mala manera por todos los partidos, porque el criterio es justamente disímil en el caso de estas dos asociaciones. Preocupa también que durante esta carrera de registro de las nuevas organizaciones, por ejemplo, tuvimos que señalar desde nosotros, el movimiento de sociedad civil, nosotros por la democracia, sí, tuvimos que señalar varias veces que había una intentona de una agrupación política que quería subirse sobre el nombre de ese movimiento social que era partidista para crear su propio nombre y que de todos modos los dejaron transitar con modificaciones bastante cuestionables. Entonces la conclusión es... me choca decirlo porque además creo que también en esta mesa lo hemos discutido muchísimas veces, o hay que especificar los criterios o genuinamente tenemos que sentarnos a hacer una reflexión muy seria de cuáles son las reacciones en las que todos nuestros partidos políticos participan y después se quejan de las reglas democráticas. Creo que esta cosa de que si no está prohibido, está permitido y si no está explicitado, entonces es discrecional y por lo tanto un ataque político contra la disidencia no nos ayuda a avanzar a las cuestiones sustantivas, que sería, bueno, qué está proponiendo México Libre, cómo va a llegar y qué efecto podría tener eso en la representación en la elección del 21. Finalmente, Eder, ¿qué opinas? A mí me preocupa que efectivamente parece que hay un doble rasero de parte del INE con respecto al PES y a este Partido México Libre. Me preocupa la posibilidad de que es tan endeble la justificación que se puede caer en el tribunal, pero también me llama mucho la atención, ahorita un poco lo decía Alfredo, que no hay tampoco
un clamor popular para que le reconozcan a Felipe Calderón y Margarita Zavala su partido. Llegó más gente al registro de Mario Delgado al INE que a esta manifestación que hicieron el fin de semana para exigir transparencia en el INE. Creo que al final de cuentas están en su derecho de manifestarse, de impugnar, de pedir que se les haga una revisión del caso para ver si el tribunal que decide, pero creo que al final se armó tan mal la resolución de parte de los consejeros del INE que votaron a favor de no darle el registro a este partido, que sí se puede caer, y entonces sería la ciudadanía quien tendría en el 2021 que decidir si quieren a Felipe Calderón y a Margarita Zavala con esta visión de México y con cómo se deberían atender temas tan importantes como la seguridad, si los quieren en la palestra pública o no los quieren, si los quieren en la boleta o no. Yo espero que el tribunal respalde la postura de el INE, pero entonces viene otro cuestionamiento. ¿Por qué al PES si se lo permiten? Y ojo, a mí me llama mucho la atención, alguna vez lo dije cuando analizamos los resultados del 2018, que aunque la ciudadanía votó avasallantemente a favor de Andrés Manuel y de Morena, le quitaron el registro al PES. Aquí hay un mensaje muy importante de la ciudadanía que yo creo que tenemos que retomar. No hay tanta apertura para que electoralmente compitan los partidos de ultraderecha, y creo que eso puede aplicar tanto para el PES como para México Libre. Entonces, bueno, pues a ver, yo creo que están en su derecho, pero espero de verdad que no se los den el registro. ¿Qué contestas a todo esto, Joana? Un partido de ultraderecha, un partido donde hay uno de sus líderes que cometió crímenes de lesa humanidad, como dice Alfredo. ¿Qué opinas también de que pocas personas acudieron o han salido a las calles a manifestar el derecho a ser votados y a votar de las personas que están en México Libre? Gracias, Genaro. Es que esto no se trata de manifestarse o no, esto no se trata de cerrar las calles o no, se trata de seguir el proceso institucional que corresponde, que sigue una impugnación ante el tribunal. No se trata de cerrar las calles o a ver si llega más gente. También entendamos, estamos ante una contingencia humanitaria. No tenemos por qué llevar más gente de la que está permitida, no tenemos por qué no asistir con cubrebocas, no tener sana distancia, etcétera. No va por ahí el tema, ¿no? A mí me preocupa que no se respete la democracia y que no se esté procurando que se respeten las instituciones y que no se cometan estos agravios no nada más a México Libre, a cualquier otro partido que se le haga o que se le mida distinto. A mí me preocuparía que gente como las que están aquí, que tienen voz y que son escuchados, no estén respetando y fortaleciendo a la democracia. En la medida en que tengamos mayor pluralismo, en que se escuchen las minorías, si están muy preocupados que porque son 50, son 100, son millones, pues den la oportunidad de que estemos en la boleta, que presentemos las propuestas y entonces sí veamos de qué manera competimos y a ver quién presenta las mejores candidatos. Me preocupa que en estos espacios se diga que si no llenaste por más o menos personas, entonces no debes tener una representatividad política, porque eso es faltar a un derecho que hemos avanzado mucho en este país, y también son muchas las personas que han participado en México Libre y estén de acuerdo o no con uno de sus líderes o uno de sus representantes. Aquí se trata de generar pluralismo, de generar democracia, de fortalecerlo, de darle voz a los que en este momento no lo tienen, de generar una oposición, y eso es lo que tenemos que buscar con México Libre, y todos los que tienen una voz tendrían que también respaldar este atropello cometido por 7 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Vamos a dar seguimiento a este tema, sin duda, a ver qué pasa con el tribunal, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos para otro tema más, el último de la noche. La toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Centro Histórico de la Ciudad de México continúa y ya se extendió a otras entidades del país. En el Estado de México, las activistas fueron desalojadas de manera violenta. Se complica la resolución de esta crisis. ¿Qué pasa con Rosario Piedra Ibarra? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.